Recordarles, y tal vez para los que no saben, ¿verdad? Siempre me gusta hacer un repaso. Desde enero, ahora a inicios de enero, empezamos con un estudio del libro de Apocalipsis. Desde el año pasado se los habíamos quedado debiendo. Estuvimos durante año y medio más o menos estudiando la carta a los romanos, un estudio bastante enriquecedor. Esta semana pasada tuve la oportunidad de que el pastor me invitó a dar el estudio de Romanos capítulo 3 a la iglesia donde pastorea mi hermano Andrés, ¿verdad? El, el hermano Andrés, el hermano Andrés es el esposo de tu hija, ¿verdad? Ajá, el hermano del hermano. Well, sí, sí, sí. Anderson, sí. Y el martes pasado estuvimos retomando Romanos capítulo 3 en ese estudio que es para otra iglesia. Pero hermanos, es que el servicio nuestro no solo para esta iglesia, ¿verdad? Si Dios le ha dado a usted dones y talentos, no se los guarde, ¿verdad? No seamos como el de la parábola, que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a uno le dio ¿qué? Y vea lo importante que dice esa parábola. Cada uno le dio conforme ¿a su qué? ¿No se acuerdan? A su capacidad. Le dio al de 5 porque sabía, hermanos, que estaba todavía más comprometido a desarrollar esos 5. A otro le dio 2 y a uno le dio 1. El asunto, hermanos, de esa parábola es importante porque dice al final, hermanos, el de 5 recogió otros 5. El de 2 recogió. ¿Y el de 1 qué hizo? Bueno, por algo le dio 1, hermano. Era un poquito perezosito, ¿verdad? Flojito, ¿verdad? Yo espero que a usted el Señor le dé 5 y más, pero que no los guarde, que los ejecutemos. Y para eso son los dones, ¿verdad? Para desarrollarlos en la iglesia. Y la iglesia nosotros vemos, ¿dónde se congrega usted? Bueno, en tal lugar, en novedades, no sé. La iglesia es una, hermanos. La iglesia es una. Y eso es algo que mentalmente nosotros tenemos que derribarlo, porque muchas veces esta es la iglesia de Cristo. No, la iglesia de Cristo está por todos lados, hermano. Y todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. A veces hay unos que andan, ¿verdad?, ralitos. Pero hermanos, todavía hay siervo de Dios, todavía. Y yo espero que usted esté contado entre esos. Porque introduciéndonos a Apocalipsis, hermanos, como lo decía el pastor, muchas veces la gente le da temor, qué miedo, Apocalipsis, uy, no, hermanos, para el creyente, para el Hijo de Dios, el que entona ese canto que ahora decíamos, ahora hay un futuro y una esperanza fiel, el que tiene esperanza, hermanos, en la venida del Señor y en el establecimiento del reino de Dios en esta tierra, hermanos, porque ya el reino de Dios se ha acercado cuando Cristo vino. Pero va a haber un establecimiento del reino de Dios, hermano. Y eso se va a cumplir en el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis no nos debería dar temor, nos debería dar esperanza, hermanos. Yo no sé, voy a sonar un poco tal vez con un mensaje político, pero ¿cuántos están cansados de tanta criminalidad? ¿Cuántos están cansados de tantas situaciones? ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe cuándo se va a terminar todo eso? ¿Ah? Cuando Cristo venga y nosotros, hermanos, seamos llevados con Él. Amén. Y ya no va a haber tristeza y ya no va a haber dolor. Entonces Apocalipsis no debería, hermanos, darnos temor, sino más bien esperanza en que el Señor es fiel. Voy a hacer rápido un repasito para que ustedes, ya llevamos 3, 4 domingos. La pastora se ríe de haber iniciado este estudio, pero vamos rapidito. Apocalipsis, ¿qué es Apocalipsis? Bueno, estudiar Apocalipsis, hermanos, es adentrarnos en un mensaje, como lo decía, de esperanza, de victoria y de fidelidad. Y nos invita a mirar más allá de las circunstancias presentes. Lo que usted está pasando ahora, hermanos, no se compara con la gloria, hermanos, de la presencia del Señor. Decía Pablo, estas leves tribulaciones. Y ojo, vea lo que decía Pablo, leves tribulaciones, ¿verdad?
es ser azotado, casi dado por muerto, estar amarrado a un cepo. Bueno, y para él eso eran leves tribulaciones. Más allá de nuestras circunstancias y confiar en el propósito eterno de Dios, ya lo mencionó el pastor. ¿Quién es el autor del libro de Apocalipsis? Juan, ¿verdad? Juan, y lo estudiamos más a fondo en las semanas pasadas. A Juan declara, ¿verdad?, ser un profeta y que este libro es profético. Sigamos, Keilita. Después ya vimos el autor, la fecha. La fecha se determina más o menos aproximadamente entre el año 81 y 96 que se escribió el libro de Apocalipsis, recordando que que Juan estaba en la isla de Patmos, pero no estaba ahí paseando. ¿Cómo estaba? En exilio, ¿verdad? Encarcelado en exilio. Hablamos un poco de la ubicación, ¿verdad? Porque mucha gente cree que el Apocalipsis se desarrolló en ese primer siglo, pero después vamos a ver más adelante unas referencias a la otra, Keilita, de que probablemente ciertos eventos que se dieron en Apocalipsis sí sucedieron, ¿verdad?, en el año 70, pero que otros van a ser eventos futuros. Vimos los métodos de interpretación, que no me voy a meter mucho en esto porque si no, no termino hoy, pero los métodos de interpretación, ustedes sabían, hermanos, que al ser el libro de Apocalipsis, es un género apocalíptico, está cargado de simbolismos y por ende muchas veces hay 4 métodos principales de interpretación. El preterista, ¿verdad? Que aquí hay una maestra, entonces la maestra sabe, ¿verdad?, de pretérito, ¿verdad? El pretérito significa pasado, ¿verdad? Entonces hay una interpretación que declara que todo lo que se ha desarrollado en el Apocalipsis se cumplieron en el pasado, principalmente en el siglo I, y con la destrucción, si ustedes se acuerdan un poquito de historia o han leído, de Jerusalén por los romanos en el año 70, que Jesús también lo declaró, ¿verdad? Seguimos. El siguiente método es el histórico. Este método ve el Apocalipsis como una profecía simbólica de toda la historia de la iglesia hasta el retorno de Cristo y el fin de los tiempos. Los numerosos símbolos del libro, porque hay que ver, ¿verdad?, cómo está cargado el libro de Apocalipsis de símbolos, ¿verdad? Designan varios movimientos históricos y hechos en el mundo occidental y en la iglesia cristiana. Como les digo, no puedo por tiempo sentarme en cada uno de ellos, pero vamos adelante. Idealista es el otro método, el tercer método de interpretación. La interpretación idealista también puede llamarse simbólica o espiritual. Y para que la podamos entender tendríamos que revisar tanto el preterista como el histórico y el futurista. Pero básicamente es eso, ¿verdad? Es una interpretación simbólica o espiritual, donde lo que vemos, ¿verdad?, la lucha es en Apocalipsis del bien contra el mal. Y la cuarta método de interpretación es la futurista, que esta es muy sencilla. Quiere decir que si nosotros interpretamos Apocalipsis creyendo que todo lo que se declara ahí se va a desarrollar en el futuro, estamos tomando el método de interpretación futurista. Estos serían a grandes rasgos, para no quedarme mucho, con esos 4 que son los métodos de interpretación. Estructura. Y ahora sí, en cuanto a la estructura literaria, el libro de Apocalipsis consiste en 4 visiones, ¿verdad? Y si usted está notándolo, y posteriormente también eso va en Facebook, ¿verdad?, y en YouTube. No sé si alguno lo ha ido a observar, pero le invitamos a que también se meta ahí en YouTube, que va a quedar grabada la clase. El libro consiste en 4 visiones, cada una de las cuales es introducida por una invitación a venir y ver ¿qué? Lo que Dios se propone descubrir, y lo vemos en el capítulo 1, verso 9. Vamos abriendo la Biblia ya para entrar de lleno con esto. Capítulo 1, verso 9. ¿Qué dice? Si alguien me lo puede leer fuerte.
Gracias, pastor. El capítulo 4, verso 1. Dice así: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. ¿Y qué? Y yo te mostraré las cosas que ¿qué? Que sucederán después de esta. Capítulo 17, verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y yo quiero que ustedes noten ahí donde dice: ven acá, ¿verdad? Ven acá. Y el otro versículo, que se me adelanta, ok. El otro es el capítulo 21, verso 9. ¿Lo tenemos? Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá. ¿Y qué? Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Así que así es la estructura del libro de Apocalipsis. El libro concluye con un epílogo, con un epílogo. Ok. Mientras algunos cristianos, hermanos, parecen tener una obsesión con los últimos tiempos, para muchos otros el libro de Apocalipsis es un libro confuso y a veces hasta aterrador. Las imágenes vívidas que vemos dentro de este libro, tales como dragones, bestias, langostas y pergaminos, muchas veces pueden introducir temor en nosotros o provocarnos cierta confusión. ¿De qué se trata el libro de Apocalipsis? Y yo no sé, nosotros estudiamos la carta a los romanos, y aunque el estudiar la palabra no es fácil, porque obviamente hay que empezar ahí a investigar. Uno de los libros que ya está certificado como uno de los más difíciles de estudiar, y es porque muchas veces la gente no le gusta adentrarse, muy poco podría decir yo, en las iglesias se enseña el libro de Apocalipsis o se utiliza este método que utilizamos nosotros. Normalmente dentro de las iglesias, en las predicaciones, se da una enseñanza donde se toma un versículo. Vamos a hablar, por ejemplo, de la fe, o vamos a hablar de otros temas, ¿verdad? De salvación, pero muy poco se dan este tipo de estudios como los damos nosotros, y es que el pastor y yo, que somos básicamente los que estamos dando estas enseñanzas, creído, hermanos, en la necesidad de que la iglesia se vuelva al estudio profundo y sistemático de la palabra, porque el problema ahora, hermanos, es que en muchos lugares, y no está mal predicar de vez en cuando sobre la fe, sobre la salvación, sobre evangelismo, todo eso está bien, yo no estoy diciendo que esté mal, pero hermanos, a la iglesia le falta estudiar la palabra, meterse en la palabra. Pregunto, no me levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia completa, desde el Génesis a Apocalipsis? Okay. Si usted la ha leído, hermanos, usted va a entender o va a tener una riqueza espiritual aún mayor que una persona que tal vez está de, no sé, pica por aquí, pica por allá, porque a veces no entendemos. Si yo de pronto agarro Daniel y lo estudio y luego me voy a Juan, no sé, tal vez no voy a entender todo esto que se traza desde Génesis hasta llegar a Apocalipsis. Y por eso mucha gente le entra el miedo de estudiar Apocalipsis. Como un Génesis, lo decía yo, un principio, tiene que haber un final, ¿sí o no? ¿Verdad? Si no, Dios no daría por concluido todo esto. En Génesis 3:15 se retrata, ¿verdad? En el capítulo 3 se retrata cómo el pecado entra al mundo, pero en Apocalipsis, hermanos, se da ese final a esa naturaleza pecaminosa en el ser humano, condenando a aquellos, hermanos, que no quisieron volverse a Dios.
Y no es que Dios, hermanos, quiera condenar al mundo, sino que lo dice la palabra. El hombre, al rechazar a Jesús, automáticamente se condenó. Porque él dice, yo no he venido a condenar el mundo, ¿verdad? Sino que él vino a traer, ¿qué? Salvación, salvación. Ahora, ¿cómo debemos hacer todo esto? ¿Cómo podemos o debemos leer Apocalipsis? Y lo más importante, ¿cómo debemos entenderlo? Bueno, ¿qué es lo más importante que yo tengo que hacer si yo quiero entender, si yo quiero aprender, si yo quiero que Apocalipsis haga algo en mí, haya algo en mi corazón, en mi espíritu sobre Apocalipsis? ¿Qué creen ustedes que deberíamos de hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sin miedo. Aquí nadie se equivoca. Todos aprendemos. ¿Ah? ¿Qué creen ustedes que debemos de hacer? Algo que la gente, que es muy básico y que la gente no lo hace. ¿Sabe qué? Leerlo. Es básico. ¿Verdad? A veces que nos queremos estudiar, pero a veces ni lo leemos. ¿Cómo usted va a estudiar algo que usted no lo ha leído, hermanos? ¿Verdad? Cuando uno está en la escuela, los maestros le ponen en un examen, ¿qué tiene que hacer uno? ¿Qué es lo primero que le dicen? Usted no empieza de una vez a contestar. ¿Usted qué hace? Leer todo el examen. Porque, hermanos, los maestros son bandidillos. A veces hay respuestas de las primeras preguntas, a veces hasta dentro de las últimas preguntas. Entonces, es eso, leerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Dígale que está a su lado, leerlo. Ahora, le digo, le pregunto, ¿ya ha leído usted los 22 capítulos de Apocalipsis? Uy, no, hermana, qué miedo. Léalos, léalos, sin temor. No los va a entender probablemente en primera instancia, ¿no? Pero, hermanos, léalo. Empiécelo por quitarse el miedo de leer. Lea, lea, lea. El libro de Apocalipsis, hermanos, no tiene una sola cita del Antiguo Testamento, no tiene alguna referencia específica como si podemos encontrar en los evangelios y otros libros. Es decir, no hay una cita directa de un texto o de un pasaje del Antiguo Testamento, pero sí le voy a decir algo muy importante. Hay más de 500 referencias a textos o pasajes del Antiguo Testamento, como el que Keila nos leyó ahora, Daniel capítulo 10, del verso 1 al 12. Hay referencias en Apocalipsis con respecto, y por ahí la hermana Iraida, ¿verdad? Cuando leyó el capítulo 7 de Daniel. Hay cosas que se asemejan del libro de Daniel con el libro de Apocalipsis, porque el libro de Daniel, ¿cuántos han leído el libro de Daniel? Bueno, vamos a leer más, hermanos, hay que leer más, ¿verdad? Hay que leer más. También nos habla del fin de los tiempos, ¿verdad? Y de hecho el libro de Daniel es de género apocalíptico, ¿verdad? Que es un género, Apocalipsis como tal, hermanos, es un género, para que ustedes lo tengan ahí por sabido. Es decir, ¿qué significa esto? Que si queremos leer y comprender Apocalipsis, también necesitamos leer y comprender el Antiguo Testamento. Hay gente que dice, es que qué pereza estudiar el Antiguo Testamento. Es que el Antiguo Testamento era del Antiguo Pacto y ahora nosotros somos del Nuevo Pacto. Hermanos, si no hubo un primer pacto, hermanos, o un Antiguo Pacto, no puede haber un nuevo pacto. Y este nuevo pacto, dice Pablo, es sobre mejores promesas, porque habían promesas para el pueblo de Israel, pero ahora nosotros somos la Israel, ¿qué? Espiritual. No le dé pereza leer el Antiguo Testamento. Y hermanos, porque enriquece todo esto, todo este plan trazado. Eso es como que alguien tenga un plan y tenga una parte A y una parte B y solo nos diga la parte B. No entendimos porque no supimos de qué se trataba la parte A. Así es, hermanos, el plan de salvación. Entonces, tenemos que leer y releer el Antiguo Testamento. Cuanto más nos familiaricemos, hermanos, con el Antiguo Testamento, es más fácil entender Apocalipsis. Por ejemplo, el capítulo que leí ahora Keila al principio, capítulo 10, verso del 1 al 2. Daniel ve una visión muy similar a la visión de Juan en Apocalipsis 1:20. Vamos a Apocalipsis 1:20. ¿Qué dice? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros, las 7 estrellas
son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Mientras que en Daniel 10 es probable que sea un ángel, en Apocalipsis 1, hermanos, es Cristo mismo, Cristo resucitado, hermanos. Y eso es importante que lo entendamos. Aún así el lenguaje es muy similar. Si usted lee Apocalipsis y lee Daniel, los lenguajes son parecidos. La reacción de Juan es la misma de Daniel. Cuando lo vi, ¿qué pasó? Caí muerto a sus pies. Y la reacción de Jesús es la misma que la del ángel. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y lo comparamos con con Daniel capítulo 10, verso 9 y 12. Además, también en Daniel 12, el Señor le permite a Daniel ver una visión del último día, el día de la resurrección de todos los muertos y el día del juicio final de Dios. Eso lo vemos en Daniel capítulo 12, verso del 1 al 4. Y vamos allá, vamos a leerlo. Daniel capítulo 12. Verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso ya lo habíamos escuchado, ¿verdad? En algún momento. Ok. Por otro lado, se dice que Jesús es el único digno de romper el sello del rollo y abrir el libro. Apocalipsis capítulo 5, verso del 1 al 5, que para mí todo el libro de Apocalipsis es de bendición. El pastor decía, cuando estaba leyendo él en la mañana, creo que fue sobre Apocalipsis capítulo 1, hermanos, la revelación que se le da a Juan es la misma revelación que Juan quiere compartir tanto a los cristianos del primer siglo como nos la quiere compartir ahora. Ya no es aquel Jesús que él conoció en su ministerio terrenal, sino que es un Cristo glorificado. Es diferente, hermanos, es diferente. Ya no es aquel Cristo o aquel Jesús con el que Juan caminó, ¿verdad? Se le recostaba a su pecho. Es diferente. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y por qué Dios nos quiere revelar, ¿verdad? La diferencia entre ese Jesús, ¿verdad? Y su ministerio terrenal a ese Cristo ya glorificado y que está reinando con Dios. Vamos a ver capítulo 5, verso del 1 al 5, que es uno, como les digo, uno de los versículos o de uno de los capítulos que más me gusta a mí. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Verso 3, ¿lo tenemos? Apocalipsis capítulo 5, verso 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Y qué hizo Juan? Dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Como decía el pastor, el Jesús que había conocido Juan dentro de su ministerio, hermanos, es
yo quiero que me entiendan, es un Jesús totalmente diferente porque ya está glorificado. Él murió, dice la palabra, al tercer día resucitó. ¿Y luego qué? Ascendió y está sentado, hermanos, a la diestra del Padre. Es diferente. Presumiblemente el pergamino contiene el plan eterno de Dios, que Jesús ahora tiene la autoridad de dirigir desde el cielo como el rey entronizado a quien se le otorga toda autoridad. Y es que nosotros, hermanos, no vivimos en una monarquía, pero si uno estudia un poquitito la historia, cuando en los reinos hay monarquías o hay reyes, ese rey, hermanos, tiene control y autoridad absoluta. Nosotros vivimos ahorita en una democracia, ¿sí o no? Bueno, y entonces ahora la otra semana nos toca, ¿verdad? Ir a votar. Y eso es muy importante. Es un derecho que tenemos, ¿verdad? Como ciudadanos y un deber, ¿verdad? Con nuestra patria. Y nosotros elegimos, ayer estaba estudiando un poquitillo con mi hija Keila, que es muy curiosa, y me decía, mamá, ¿cómo se eligen los diputados? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se eligen los diputados? No, es un sistema vacilón. Les voy a salirme un toquecillo porque me gustaría como contarles. No sé quién tuvo la genial idea en este país de instaurar ese sistema de elección de diputados. Pero los diputados a grandes rasgos, la cantidad de diputados por provincia va en proporción a la cantidad de habitantes de cada provincia. Entonces, por ejemplo, para San José se eligen 19 diputados. O sea, usted y yo que vivimos aquí en San José, la otra semana vamos a ir a votar, votamos por diputados y los de San José vamos a escoger esos 19 campos. Esos 19 campos se reparten entre todos los partidos, ¿verdad? En el sentido de que quien obtenga más votos, ¿verdad? Entonces, no sé, puede ser que X partido reciba 5 diputados y otro partido 2, y así se reparten los 19 partidos de San José, perdón, las 19 curules de San José. Pero leyendo un poco, dice que este sistema está hecho, hermanos, para que haya pluralidad. Y eso es importante, porque en la monarquía o en los reinos o en los países donde solo hay un rey absoluto, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Un parlamento, sí, pero digámosle, si la voluntad del rey se dice, sí, se tiene que hacer, ¿sí o no? Si el rey dice, aquí todo el mundo tiene que darme todo su dinero, ¿qué hace el pueblo? ¿Verdad? En la democracia, gracias a Dios, no. ¿Verdad? Y por eso todavía hay países en Europa que tienen reinos, ¿verdad? Y son gente que muchas veces no hacen nada en la vida, pero tienen riquezas y tienen coronas y tienen, ¿verdad? Y todo porque son herederos de, ¿verdad? Pero no han tenido mayor mérito para todo eso, ser nada más, dicen ellos, de sangre real, ¿verdad? Pero hermanos, este libro de Apocalipsis nos habla, hermanos, de toda la autoridad que tiene Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. Estos son los que acabo de mencionar, solamente 2 ejemplos del libro del Antiguo Testamento, pero todavía hay muchos más. Y cuanto más familiarizados estemos, hermanos, con el Antiguo Testamento, como lo decía, más vamos a poder comprender la revelación. Porque Apocalipsis es eso, revelación. Y de hecho es curioso porque yo lo preguntaba hace unos domingos, ¿cuántos hablan inglés aquí? ¿O cuántos más o menos dicen hello, how are you? Sí, ok, bueno. Si usted busca una Biblia en inglés y usted abre el libro de Apocalipsis, ¿qué dice? No dice Apocalipsis o no Apocalipto, no. ¿Qué dice? Revelation. Revelation. Y si uno lo traduce al español, ¿qué sería? Revelación. Y es eso, es una revelación. Título, el Apocalipsis de Juan. Esta es la forma más antigua, y yo creo que ya puedes correr ahí vamos a ver si me adelanté un poquillo. El Apocalipsis de Juan. Esta es la forma más antigua del título de este libro.
No era parte original del libro mismo, pero ha estado prefijado a este desde una época muy temprana de la historia de su circulación. Obviamente, hermanos, es derivado de la revelación de San Juan el Divino. Así se había dado ese título. Y esto aparece en manuscritos griegos antiguos. No se encuentra antes de Eusebio, sino hasta el siglo IV. ¿Ok? El título, el Apocalipsis de Juan. Ahora sí, entramos en materia. Capítulo 1, verso 1. Como dicen por ahí, a lo que vinimos. ¿Lo podemos leer todos juntos a la cuenta de 3, el verso 1? ¿Sí? Si pudiéramos en la Reina Valera sería ideal. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación es la primera palabra que yo quiero que usted marque ahí en su Biblia, o que si usted está anotando, la revelación. La palabra griega Apocalipsis tiene varios significados. El significado simple de la palabra es el descubrir algo que está encubierto, es decir, revelar. Vamos a Lucas capítulo 12, verso 2. Lucas 12, 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, generalmente tiene una connotación distintamente religiosa, que designa la revelación no solamente de una verdad, sino de algo sobrenatural, de la verdad, de esta verdad divina, desconocida a los hombres e imposible de ser descubierta por ellos. Romanos capítulo 16, verso 25. Yo quiero que usted ahí vaya dándole uso a su Biblia. Romanos 16, verso 25. Dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la que, la revelación de qué, del misterio que se ha mantenido oculto. Romanos 16, 25. Excelente, ¿ok? Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto, ¿desde cuándo? Desde tiempos eternos. Y Gálatas 1:12. ¿Lo tenemos? Dice, pues yo ni lo recibí, ¿verdad? Lo está diciendo Pablo, ni lo aprendí de qué, de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En la versión griega de Teodosio del libro de Daniel, hermanos, la palabra es usada varias veces para referirse a la exposición divina por medio del profeta al rey. De hechos que en la providencia de Dios estaban destinados a ocurrir en el futuro. Y es que si usted lee el libro de Daniel, está cargado de profecías, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando en algún momento Daniel es llamado, ¿verdad? Por Nabucodonosor para que le declarara cuál había sido ese sueño que había tenido, que había dejado a Nabucodonosor muy preocupado, ¿verdad? Después, más adelante, hay también, creo que fue, no me acuerdo si el rey Darío, cuando tiene igual una visión y es Daniel llamado. ¿Se acuerdan de la inscripción de una mano en la pared?
Mené, Tekel, Uparsin, ¿verdad? Hasta aquí llegó. O sea, ha sido pesado y ha sido falto en la balanza. Hasta aquí está tu reino, ¿verdad? Hermanos, ¿y quién le mostraba eso a Daniel? ¿Mm? Porque a veces, hermanos, hablando un poco de los dones, ¿verdad? Ustedes saben que hay dones carismata y dones donata, que eso es otro tema, ¿verdad? Pero hay dones, hermanos, que son para el desarrollo, el servicio de la iglesia, y hay dones que Dios nos da, como el llamado al pastor, a ser pastor, evangelista, profeta, ¿verdad? Pero a veces la gente cree que ese llamado, hermanos, es porque yo me lo gané. Bueno, me designaron pastor porque yo tenía las cualidades. No, hermanos, Dios es el que capacita. Y cuando uno estudia la vida de los siervos de Dios, creo que todos o la mayoría entendieron su debilidad y su falta de capacidad. Si usted es de uno de los que dicen, es que yo no sé, es que yo no puedo, felicidades, usted es un candidato a ser capacitado por Dios. Pero eso va a requerir búsqueda. Eso va a requerir, hermanos, morir al yo. Eso va a requerir, hermanos, santidad. Eso va a requerir sacrificio, hermanos. Y a veces la gente no quiere pagar el precio, o no queremos pagar el precio. Pero, hermanos, nada de lo que Dios nos ha dado a nosotros es por mérito, ni su gracia, ni la salvación. Es que yo sí creí, y entonces como yo sí creí, entonces yo sí lo merecía y aquel no lo merecía. No, ninguno de nosotros, lo estudiamos en Romano, nadie merecía nada, hermanos. Nosotros, todos saben que sí merecíamos. ¿Sabe qué merecía usted? ¿Y sabe qué merecía yo? La separación total, hermanos, de Dios. Y yo siempre lo he dicho, la gente le tiene miedo al infierno. No deberíamos de tenerle miedo al infierno. Deberíamos de, hermanos, lo que representa el infierno, una separación total de la misericordia de Dios. Eso es lo que representa el infierno, hermanos. El saber, hermanos, ya no poder estar en la presencia de Dios. Yo no sé cómo usted, yo a veces digo, es vacilón cuando la gente no se congrega o es que no, yo no quiero porque la gente es así, la gente es así, me han fallado. Levante la mano quien no ha fallado. Levante la mano, por favor. Si usted es honesto con usted. Ahora levante la mano cuántos hemos fallado. Todos le hemos fallado a alguien. Porque lamentablemente todavía estamos en esta lucha, ¿verdad? Todavía estamos en esta lucha. Y hermanos, la iglesia, y yo digo, yo no puedo concebir, hermanos, que alguien diga que no quiere congregarse y espera ir al cielo. Pero ¿con quién se va a rodear? Como lo decía yo la semana pasada. ¿O esperan que le hagan la capillita aparte? No, hermanos. Y en la iglesia uno va a encontrar de todo, ¿sí o no? O en los trabajos no encuentra uno de todo. Y usted no viene y renuncia a un trabajo porque a alguien le cayó mal, ¿o sí? No. Y usted tiene que ver cómo resuelve. Igualmente en la iglesia, de hecho la palabra nos habla de que en la iglesia nosotros estamos ¿para qué? ¿Para qué? Para aprender, para que hermanos, el estar con otras personas nos ayuda a crecer, a madurar, a entender que a veces yo puedo estar con mi esposo y a veces debatimos cosas de la Biblia, hermanos, a veces no estamos totalmente de acuerdo con algo de la Biblia, pero que al final, hermanos, nosotros sabemos que lo importante es que la salvación proviene de Cristo. Y tenemos puntos de vista diferentes, ¿sí o no? Así que, hermanos, en el Nuevo Testamento lo que es revelado es la buena nueva completa sobre el plan redentor de Dios que está encarnado en Jesucristo. Plan redentor que será consumado en grandes hechos escatológicos que también son revelados al pueblo de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, 18. O sea, por eso necesitamos tanto tener el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Romanos 8, 18. Y hay más de uno, ¿verdad?, que quisiera quitar libros de la Biblia. Pero todo está ahí, hermanos, trazado por un plan maestro
el plan divino de Dios. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables que en nosotros ha de manifestarse. Primera de Corintios 1:7. Estamos en el verso 1, la revelación. ¿Qué es esa revelación? La revelación de cosas sobrenaturales por parte de Dios al hombre. Primera de Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vea cómo Dios está mostrándonos, hermanos, cómo Él va a consumar ese plan estratégico con hechos escatológicos, ¿verdad? Estamos hablando de hechos futuros. Y primera de Pedro 1:13, hechos que se escribieron, hermanos, o profecías que Dios le dio a sus discípulos o a sus apóstoles ya hace 2000 años. Por tanto, primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos, sed que sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y el capítulo 5, ahí mismo en primera de Pedro, verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, ahí está hablando Pedro, con ellos, y testigo de qué. ¿De qué fue testigo Pedro? ¿De quién? De Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. En nuestro caso, hermanos, la revelación fue dada a Juan por medio de visiones, cuyo contenido él escribió, hermanos, en este libro que vamos a estudiar. Y vea qué lindo. Ahora, no es una revelación cualquiera. Sigamos ahí en el verso 1 del capítulo 1. No es una revelación cualquiera. ¿Qué es? ¿La revelación de quién? ¿De quién? Fuerte, fuerte, sin miedo. De Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Perdón, ya me trabé. Gramaticalmente, perdón, estas palabras pueden ser interpretadas de dos maneras. Yo sé que a veces cuando uno estudia la palabra, a veces ya sea los libros o los comentarios que uno estudia, porque por ahí Jessica estuvo con el de Matthew Henry, no sé cómo le fue, está todavía. A veces los comentaristas obviamente son teólogos muy preparados, utilizan términos que a veces uno no entiende, usan figuras gramaticales, ¿verdad? Y aquí hay una maestra, entonces yo no me voy a meter en eso para no quedar como, ¿verdad? Como que no sé. Pero, ¿verdad? Cuando a uno le dan en la escuela español y en el colegio, ¿verdad? Y se acuerdan, es algo que yo no sé, a mí no se me olvida el bendito el pretérito perfecto. Si usted a mí me dice qué es eso ahorita, ya no me acuerdo. Pero, hermanos, nosotros hablamos el español porque es nuestra lengua materna, pero cuando ustedes se acuerdan de un niño, de un niño pequeño, cuando hablamos con un niño muy pequeño, el niño no sabe conjugar, ¿verdad que no? Él repite ciertas palabras que él escucha de los que están alrededor de él, pero él todavía no tiene la capacidad de formar oraciones coherentes, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando una de mis hijas estaba pequeñita, alguien me dijo, dígale que diga albóndiga. Y entonces yo le decía a mi hija menor, en ese tiempo tenía 2 años, yo le decía, diga albóndiga. ¿Y sabe cómo me decía ella? ¿Qué me decía? Albón. Albón. Porque ella entendía, diga albón, diga. ¿Verdad? Entonces,
Esa es la riqueza muchas veces del idioma, ¿verdad? Entonces, cuando a veces tenemos que estudiar dentro de la Biblia, van a ver, a veces nosotros estamos llevando un devocional familiar, mis dos hijas y mi esposo y yo, eh, sobre las bases de la fe, ¿verdad? De la fe y sobre el Espíritu Santo y todo esto. Y nos hablan mucho de palabras griegas y uno dice, ay, pero ¿para qué si yo ni hablo griego? Hermanos, es por la riqueza del idioma. No es lo mismo que un gringo diga algo en inglés y a veces lo traduzcan. De hecho, pasa muchas veces cuando alguien está predicando en inglés que el traductor trata de acomodar la idea, ¿verdad? En tiempo récord, porque tiene que ser en el momento, lo acomoda a lo que él más o menos puede interpretar que la gente entienda, pero en esa traducción se puede perder la riqueza de lo que quiere decir el predicador. Por ejemplo, si yo les estuviera hablando aquí en inglés, el que está hablando en español, primero tiene que hacerlo en tiempo récord y ustedes sabrán cosas que se queden así como, si ya por si tal vez se puedan quedar con alguna duda, puede que se le genere a otro una duda mayor. Por eso la importancia también de ver el idioma en que se escribieron los libros. Como les digo, gramaticalmente estas palabras, revelación de Jesucristo, se pueden interpretar de dos maneras. Una, como un genitivo, objetivo o subjetivo. Yo les voy a invitar a que ustedes después averigüen qué es un genitivo, subjetivo o objetivo. Pero a grandes rasgos, un genitivo sirve para decir que algo o de quién es algo. Por ejemplo, si yo digo la foto de María, y yo les pregunto, ¿qué estoy diciendo yo con eso? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Alguien podría decirme? ¿Qué entienden con eso? No sé si me logro entender. O sea, ¿le pertenece a María o María está en la foto? ¿Ah? Eso es un genitivo. Eso es un genitivo. Pueden ser esas dos opciones. Una, que la foto es de quién, o sea, de propiedad de María, y otra es que María esté en la foto. Entonces, la revelación de Jesucristo es eso. Traté de explicárselo lo más fácil que yo pudiera. ¿Ok? Quiere decir que de quién es algo o a qué está relacionado algo, como la foto de María. Puede ser que la foto es de María o que María está en la foto. En español casi siempre se expresa con la palabra de. Por ejemplo, el libro de Juan. Porque el libro de Juan podría ser que Juan lo escribió o que el libro se trata de quién? De Juan. Es decir, el libro pertenece a Juan. Unos pocos comentaristas lo toman en el primer sentido, es decir, en que es un genitivo objetivo. Y la frase realmente aparece en ese sentido en otra parte del Nuevo Testamento, como por ejemplo en Gálatas 1:12. Vamos en Gálatas 1:12. Estamos hablando de la revelación de quién? De Jesucristo. Gálatas 1:12. Dice así: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién, ¿verdad? De Jesucristo. ¿De quién es la revelación? Ok, de Jesucristo. Juan recibió una revelación de Jesucristo, quien es el objeto, pero también es el contenido de esa revelación. Por eso les digo que es un genitivo. No es solamente que la revelación es de Jesucristo, sino que la revelación se trata de Jesucristo. Yo no sé si usted lo había estudiado o si estoy tratando de hacerlo lo más sencillo y posible para que ustedes lo puedan entender. ¿Ok? Ahora, esto resulta coherente y es verdad que los hechos expuestos a Juan, ocurrieron solo por el señorío de Cristo en el mundo. Pero en el actual contexto, la frase debe ser considerada también un genitivo subjetivo, es decir, no es solo que la revelación la está dando Jesucristo, sino que esta revelación se trata de quién, de mismo Jesucristo. El objeto de la revelación son las últimas cosas que Dios dio a Cristo, ¿verdad? Quien a su vez muestra, y esto es una cadena importante que tenemos que notar ahí, quien a su vez muestra a sus siervos que debe de ocurrir.
Vamos otra vez, Apocalipsis 1:1. ¿Están aprendiendo? Sí. Bueno, espero que sí. Espero que vengan la otra semana. La revelación de Jesucristo. ¿Que quién? Que Dios le dio. ¿A quién se la dio? No, ¿a quién se la dio? A Jesucristo. ¿Para qué? Para manifestársela a sus siervos. Las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de quién? De su ángel. Vean la cadena. ¿Entendieron la cadena? Dios se la da ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y Jesucristo se la da a quién? Al ángel. Para que el ángel se la dé ¿a quién? A Juan, y Juan se la dé a sus. Vea todo lo que dice un versículo. Es toda una cadena. ¿Okay? El objeto de la revelación son las últimas cosas que Dios le dio a Cristo, a quien a su vez muestra a sus siervos que deben de ocurrir. Dios es el Padre, es la fuente final y la fuente inicial de toda la revelación. Dios, el Hijo, es el agente por medio de quien esta revelación es impartida a los hombres. Esto es verdad aún del Cristo exaltado. El Hijo recibió lo que es y lo que tiene del Padre, y eso no lo podemos olvidar. Es una verdad neotestamentaria en general que es enfatizada en particular en el Evangelio de Juan. Recordemos que este mismo Juan que escribe Apocalipsis escribió Juan el Evangelio. Vamos a Juan capítulo 3, verso 35. Capítulo 3, verso 35. ¿Lo tenemos? Capítulo 3, verso 35 de Juan, dice así: el Padre que, vea, ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado, ¿en qué? En su mano, en su mano. ¿Y por qué es importante todo esto, hermano? ¿Sabe que hay un sector muchas veces en la iglesia que no reconoce la Trinidad? Y esto es importante, esto es importante. La Trinidad en un momento también lo estuvimos dando aquí sobre quién es Dios y los atributos de Dios, y hablamos sobre la Trinidad. Y hay gente dentro de las iglesias o que se congrega que no cree en la Trinidad. Y dicen, bueno, ¿dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? No, no va a aparecer la palabra Trinidad en la Biblia. Pero si vemos a lo largo de la Escritura, hermanos, esa relación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y una de las formas más fáciles de poderla ver, hermanos, es en el bautismo de Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, dice que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. ¿Y qué descendió? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo? No era una paloma, en una forma de paloma. Y ahí vemos, hermanos, la Trinidad, la triunidad, que es un misterio. Yo creo que solamente de verdad es algo que Dios nos puede revelar a nuestros corazones. Juan capítulo 5, verso 20. Juan capítulo 5, verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora, se nos recuerda el dicho que Jesús declaró en Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Lo tenés por ahí, Keila? Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Las palabras, ok, ya hablamos entonces del verso 1
La revelación ¿de quién? De Jesucristo. O sea, Jesucristo la da y la revelación es ¿de quién? De Cristo, de Jesucristo. Vimos el medio, hermanos, por el cual esa revelación va a ser dada, que es que viene del Padre al Hijo, del Hijo al ángel, del ángel a Juan y de Juan a sus siervos. ¿Ok? Las palabras que declaran ahí, que deben, ahí en el mismo verso 1, las cosas que deben ¿qué? Suceder pronto, contienen un eco en Daniel capítulo 2, verso 28. Daniel 2, 28. Las cosas que han de suceder pronto. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Aunque Juan pocas veces cita el Antiguo Testamento de manera formal, como ya lo hemos hablado, su libro está lleno de alusiones evidentes a los escritos proféticos. Este es un hecho cuya significación, hermanos, es pasada por alto por algunos críticos modernos. La mente de Juan estaba saturada. Recordemos que Juan era un judío, ¿verdad? Era de nacionalidad judía. Por ende, había sido preparado, ¿verdad? En los escritos antiguos. Él tenía su mente plagada, saturada con el Antiguo Testamento. Y él esperaba que tales alusiones pasajeras tuvieran significado para sus lectores, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que hay ciertas partes en el Apocalipsis que para los judíos de ese primer siglo eran conocidas. Juan no les estaba hablando de algo desconocido. Si nosotros como costarricenses del siglo XXI lo leemos, probablemente hay cosas que las vamos a pasar por encima porque no estamos tal vez empapados de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Por eso la necesidad de leer el Antiguo Testamento, ¿verdad? No tenerle pereza al Antiguo Testamento. Como les decía al principio, si nosotros no tenemos la noción de la primera parte del plan, hermanos, ¿cómo vamos a saber que, la segunda parte del plan se iba a ejecutar tal como Dios la planeó desde el principio? Eso es importante. Sin embargo, no hay una sola alusión a cualquier escrito apocalíptico judío conocido, porque eso es otra cosa que es importante mencionarles. Nosotros, en nuestra era actual, si yo les pregunto, menciónenme en un libro apocalíptico o que sea de género apocalíptico, ¿cuál me podrían ustedes decir? Ok, Ezequiel, dice el pastor porque quiere irse un poquillo más allá, ¿verdad? Pero si yo le digo a Jessica, Jessica, mencióneme un libro apocalíptico. ¿No? Daniel, ajá. ¿Cuál más? Ezequiel, dijo el pastor, ajá. Vea, yo sin querer pensar mucho, porque yo sé que ahí están como con el cerebro dándole, yo no me complico. Yo le diría Apocalipsis, de Apocalipsis, ¿verdad? Pero hay más escritos apocalípticos, ¿verdad? Y por ahí, estudiando un poquitito, no, hay unos que no, aún, digamos, no están ahí metidos en el canon bíblico, ¿verdad? No están canonizados, no están dentro del canon. Por ahí creo que había leído leí sobre un texto apocalíptico de Moisés y hay otros, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que no me voy a centrar ahí, hermanos, porque si no, no me va a dar toda la mente, ¿verdad? Pero hay otros textos apocalípticos. Por eso es que a veces yo creo que la gente en la era moderna se asusta tanto. Yo no creo, hermanos, que a los siervos o a los hijos de Dios del primer siglo esto les hubiera asustado como nos asusta a nosotros, porque ellos hubieran entendido perfectamente a lo que Juan estaba refiriéndose. Y yo creo que muchas veces nosotros nos asustamos
por el mismo desconocimiento. Y yo sé que usted cuando termine este estudio, que no sabemos cuándo lo vamos a terminar, ¿verdad? Porque yo prefiero ir despacio y con buena letra, ¿verdad? Romanos nos tardó 1 año y medio, Apocalipsis no sabemos cuánto nos va a tardar, ¿verdad? Yo espero que usted termine entendiendo realmente cuál es la profundidad o cuál es el corazón de Apocalipsis y ya le pierda eso, ¿verdad? Yo lo mencionaba la vez pasada. Hay maneras, vimos 4 específicamente de interpretar Apocalipsis: la preterista, la historicista, la idealista y la futurista, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan, bueno, voy a hacer una pregunta rapidita para no quedarme mucho en este punto que quiero explicarles. ¿Cuántos tienen más de 30 años de estar en el Evangelio? Levánteme la mano, ¿ok? Más de, no sé, 35, más de 35, ¿ok? Si ustedes se acuerdan, allá en los 80s y finales de los 80, donde estaba lo que era la Rusia comunista y la caída del muro de Berlín y todo esto. Yo no sé si ustedes se acuerdan en esa época que mucha gente decía, o cuando salió yo lo mencioné en algún momento aquí, cuando salió el código de barras, así no sé cuántos años. ¿Se acuerdan lo que los cristianos o los creyentes, algunos decían de eso? ¿Ah? ¿Verdad? Podríamos, si lo vemos ahora, 30 años, 35 años después, podríamos creer que el código de barras es la marca de la bestia. Todavía lo creen, ¿verdad? Ahora yo les contaba un día, o también haciendo alusión a ciertos ejemplos que uno escucha todavía ahora algo más moderno, el pasaporte biométrico. ¿Verdad? Y hay cristianos que dicen que ellos no van a sacar el pasaporte biométrico porque eso es la marca de la bestia. Eso, hermanos, muchas veces es darle una interpretación a algo que realmente es eso. Por eso necesitamos. Entonces ahí es donde la gente empieza. Y el ser humano tiene un problema. Yo no sé, a mí me gusta mucho estudiar al ser humano. El ser humano tenemos un problema, porque yo soy ser humano. Tenemos un problema. Para nosotros lo más fácil es repetir lo que alguien dijo y no investigar. Para muestra un botón, ¿verdad? En lo que es esto de política. Usted le dice a la gente, deme razones por esto. Ah, sí. Y la gente repite lo que ha oído, pero no ha investigado. Es más fácil yo decirle a ustedes, vean, hermanos, no saquen el pasaporte biométrico porque yo creo que es la marca de la bestia. Y entonces más de uno, inocentemente, ¿qué va a hacer? ¿O se acuerdan cuando decían que la caja del diablo, que el televisor? Y entonces, ¿qué hacía la gente? Empezaba a despedazar el televisor. Dice por ahí un canto, el mal no está allá afuera. El mal no está afuera. Bueno, sí está afuera, pero el mal no está afuera. ¿El mal a dónde está, hermanos? ¿A dónde comienzan las guerras? ¿A dónde comienzan los pleitos? ¿A dónde? Es aquí. Lo más fácil para nosotros es decir que el televisor es el pecado. No. ¿Dónde está el pecado, hermanos? ¿Dónde está la raíz de la maldad? ¿Ah? Es como la gente que dice, es que el internet y las nuevas tecnologías, eso es del diablo. Es del diablo. De por sí ya el Señor lo había profetizado. Que la ciencia, ¿qué? Ahora, va a depender del uso que uno le dé a eso. Ya el pastor se paró, es decir, ya casi que voy terminando. Voy a terminar con el verso 1. Vamos a ver, no me hablen porque si no me distraigo. Ok. La mente de Juan estaba saturada con el Antiguo Testamento y él esperaba que tales alusiones pasajeras tuvieran significado para sus lectores. Sin embargo, no hay una sola alusión a cualquier escrito apocalíptico judío conocido. Esto sugiere que el Apocalipsis no es, como muchos han dicho, simplemente una pieza de lo apocalíptico judío que ha sido bautizada
por la iglesia cristiana. Es decir, el trasfondo de Juan era mucho más que el de los profetas del Antiguo Testamento, aun cuando hacía alusión a simbolismo apocalíptico. Y lo voy a dejar ahí, porque si no me dan como 2 horas más. ¿Quieren oírme 2 horas más? No digan eso, hermanos, no digan eso. A mí me dan un vasito de agua más, una idita al baño y sigo adelante. La otra semana vamos a continuar con el versículo 2. Y vamos a leer el versículo 2 para que sepamos de qué vamos a hablar. Apocalipsis 1:2. Es capaz que quien quita y el Señor nos encuentre estudiándolo esto, ¿verdad? Usted sabe, qué lindo. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de y de todas las cosas. Bueno, ¿quién está hablando ahí? Dejémoslo ahí. Pastor, tome, porque si no. Dios me los bendiga. Gracias por la atención, hermanos.